Plaza Podcast. Historias que cuentan. Hablemos de protocolo con Leticia Valera. Amigas y amigos, ¿cómo estáis? Una semana más juntos. Y ya se acerca el verano. Ya tenemos el buen tiempo con nosotras y con nosotros. Y por tanto, es momento de hablar de celebraciones. A mí me gustaría que en este podcast hiciéramos una reflexión sobre el cóctel, sobre un cóctel, porque es una de las formas de celebración que más utilizamos y mucho más durante el verano. Y considero que es interesante que hagamos una reflexión sobre un cóctel y, como os digo siempre, lo interioricemos. ¿Para qué? Para que nuestra forma de comunicación, para que nuestra forma de transmitir un mensaje sea perfecta. ¿Qué duda cabe que el cóctel es una buenísima alternativa a una cena alrededor de una mesa? Es decir, es una brillante alternativa a una cena, como decimos popularmente, sentados, donde nos sirven un plato, otro plato y otro plato, y donde la conversación está mucho más canalizada y mucho más focalizada. El cóctel nos permite una abertura impresionante a la hora de comunicar y de transmitir, a la hora de mezclar gente, a la hora de crear una atmósfera única, pero sin embargo podría decirse que dividida en subgrupos. Y por otra parte también nos permite una creatividad mayor en la elección de nuestro menú. No os penséis que yo con esto, como también os digo siempre, estoy olvidándome de otras fórmulas o de otras formas de celebrar. No. Pero sí que es cierto que un cóctel nos da para mucho. Un cóctel nos transmite mucha variedad, nos transmite tranquilidad, nos transmite, ¿cómo diría yo? No es algo sujeto a ciertas guías o es que no me gusta decir normas. Bueno, pues venga, no está tan sujeto a un protocolo, no está tan sujeto a unas guías o tradiciones, ahí estamos. No está sujeto a unas tradiciones o unos ceremoniales marcados. Todo lo contrario, es su fórmula es precisamente de muchísima apertura, con lo cual me gusta mucho hablar de un cóctel porque ofrece mucho. ¿Cuáles son los objetivos de un cóctel? Evidentemente, el principal objetivo, que ya os acabo de hacer una pequeña referencia, es que permite la asistencia de muchos invitados, los que queramos evidentemente, pero que tengamos claro que podemos incluir a muchos invitados. Y otro de los objetivos importantes, yo es que fijaros, solamente los califico o los clasifico en dos puntos importantes. Uno, el que permita la asistencia de muchos invitados, y otro, en que ese cóctel pueda llegar a transformarse sin ningún problema, y mucho menos hoy en día, en comidas y cenas, lo que solemos denominar, es un concepto muy novedoso, lo que solemos denominar cóctel reforzado. Y ahora, las características de un cóctel. Lo primero, facilita las relaciones públicas. Muy interesante este punto. Segundo, lo que comemos o lo que vayamos a comer o lo que se come ha de estar siempre en función de lo que se habla. Importante también, luego lo analizaremos este punto. Es de pie. Un cóctel siempre es de pie, aunque permita la colocación de cierto mobiliario de apoyo, como son mesas, sillas
y sofás. Facilita la creatividad, no tanto en la decoración como en la comida y en la bebida. Ahí es donde de verdad un cóctel se luce. Y luego también la decoración que elijamos será el refuerzo en este caso a lo que comamos. Es decir, para resumir, sus características más importantes: es de pie, facilita las relaciones públicas, lo que comamos siempre ha de estar en función de lo que hablemos o de la conversación. Desde luego, la creatividad se centrará sobre todo en la comida y en la bebida. El refuerzo de esa comida y esa bebida, o de esa creatividad en la comida y en la bebida, la encontraremos en la decoración, que permitirá siempre la colocación de cierto mobiliario: mesas de apoyo, sillas y sofás. Y por último, no nos olvidemos que un cóctel siempre podrá admitir o introducir el elemento buffet. ¿Vale? Dicho todo esto, vamos a determinar el formato de nuestro cóctel. Desde luego, si nos ponemos en esa tesitura de que es mucho más libre y mucho más creativo, desde luego, ideas diferentes que podían acoplarse perfectamente a esta forma, es decir, de un cóctel, es inmensa, ilimitada. Pero eso sí, primero tenemos que pensar de verdad qué tipo de cóctel es el que queremos poner en marcha. ¿Será una comida o una cena? ¿Este cóctel estará dentro de otro evento? Que puede ser desde un congreso, pasando por una boda, después de un congreso o una junta de accionistas, imaginaos. Y luego además pensar qué invitados serán los que elijamos para nuestro cóctel. Y también hay que pensar en qué esperamos de este cóctel. Hay que pensarlo. Si queremos que nuestro cóctel sea un puro networking, si queremos que nuestro cóctel sea el inicio de un banquete de boda, si queremos que nuestro cóctel sea simplemente, y que no es poco, un momento de celebración y de armonía, todo esto hay que pensarlo, amigas y amigos. Tenemos que determinar qué fórmula queremos aplicar en nuestro cóctel. Y vuelvo a repetirlo. ¿Queremos que sea una comida o una cena? ¿Queremos que esté dentro de otro evento? ¿Qué esperamos de nuestro cóctel? ¿Ampliar relaciones tal vez? ¿O ser feliz? Importante pararnos ahí, ¿eh? Muy importante. Como veis, mis queridas amigas y mis queridos amigos, estamos una vez más ¿cómo se dice? Como deshaciendo el hilo de la bandeja, como digo yo. ¿Me habéis entendido? Estamos haciéndolo de forma muy minuciosa. Estamos analizando lo que es un cóctel de verdad, porque, como siempre insisto, siempre os digo, siempre insisto en que hay que interiorizar, hay que estructurar. Si queremos transmitir, si queremos comunicar, si queremos hacer protocolo. Vale, pues vamos a planificarlo. Vamos a planificar nuestro cóctel. Y yo os pregunto, ¿qué es lo primero que tenemos que tener claro? Esto es un repaso y no un repaso. ¿Me entendéis, verdad? El motivo de celebración. El motivo de celebración es lo primero que tenemos que tener claro. Como veis, todo va muy hilado desde que hemos empezado el podcast. Segundo, la fecha y la hora. Tercero, con esos dos puntos ya sabidos, es decir, el motivo y la fecha y la hora, cierto que la fecha puede bailar,
¿Por qué puede bailar? Porque el tercer punto es el lugar o espacio de nuestro cóctel. Por eso digo que la fecha puede variar. Porque si vamos a reservar una fecha específica y resulta que donde queremos celebrar nuestro cóctel está ocupado justamente ese día, tendremos que cambiar, claro. Pero bueno, para seguir un guión, para seguir una estructura, como a mí me gusta, ya sabéis, motivo o idea de celebración, fecha y hora, lugar de nuestro cóctel o espacio de nuestro cóctel a elegir, invitados, lista de invitados y el envío de estas invitaciones, el menú y por último nuestro presupuesto. Es lo último que tendremos que elaborar después de ese ejercicio creativo de saber nuestro motivo, después de saber ya la hora y la fecha en que vamos a celebrar y el espacio elegido, y ya sabremos los invitados que pueden ocupar ese espacio y por tanto habremos elegido nuestro menú, será la hora de elaborar nuestro presupuesto. A la hora de reservar nuestro espacio ideal, tenemos que interiorizar desde ya que ese espacio ideal será el punto central y estratégico, punto central y estratégico también, en el cual girará toda la organización de nuestro cóctel. O sea que no nos precipitemos a la hora de elegirlo. Me da igual que sea un espacio exterior, que obviamente ahora nos apetece mucho más, pero también puede ser en un espacio interior espectacular, ojo. Pero no nos precipitemos, pensemos que va a ser nuestro punto central de celebración. Y cuando digo que tiene que ser un lugar estratégico, primero será porque evidentemente con ese espacio tendremos que estar a la altura de nuestros invitados y porque además a efectos organizativos tendrá que reunir todos los puntos u objetivos que consideremos importantes y necesarios para su puesta en marcha, ¿vale? Vamos a quedarnos ahí. Punto central y estratégico: la reserva del espacio de nuestro cóctel, por dos motivos: para deslumbrar a los invitados y porque a efectos organizativos tendrá que cumplir una serie de requisitos, amigas y amigos. Y sobre todo recordad que después de la invitación, que siempre os he dicho que es la primera misiva que va a llegar de nuestra comunicación, del mensaje que queramos transmitir a través de nuestro evento, de nuestro cóctel, además de esa invitación, la impresión que tendrá que ir muy unida al espacio que elijamos, y ahora os digo por qué, la impresión que los invitados se tienen que llevar en nuestro cóctel estará determinado por el espacio que elijamos. ¿Vale? Ya tenemos aquí dos puntos importantes: la invitación y el espacio. El espacio fundamental, tenerlo muy, muy presente. Determinará la impresión que los invitados se lleven de nuestro cóctel. Y no dudemos en salirnos de espacios clásicos si así lo deseamos. Arriesguemos. Ya os digo, un cóctel se presta a esto y a mucho más. Es muy libre. Nos podemos sentir muy relajados y muy creativos, pero con la cabeza bien puesta, con los pies en el suelo, estructurados, porque si no, no lo haremos bien. Aquí sí que os pido, igual que en otros momentos, os digo, mira, yo os cuento esto, yo os doy estas guías, estas pautas, y luego vosotros haced de vuestra capa un sayo. En este caso no, porque un cóctel es muy libre, como os digo, muy creativo, se presta a cosas hermosísimas, pero por favor tengamos los pies en el suelo. Así que ya sabéis, espacio e invitación tienen que estar unidos. Son dos elementos que nos van a mostrar nuestra alma cara a nuestros invitados y no debemos fallar. Y yo os pregunto, como vamos a tener un motivo
claro una idea de celebración, que esto es lo primero, el pequeño storytelling, ¿vale? Yo os pregunto, ¿queréis tematizar vuestro cóctel? ¿Queréis crear una atmósfera con un tema concreto en vuestro cóctel? Pues yo os invito a que lo hagáis. Podéis hacerlo de una manera muy exuberante o de una manera muy sencilla, pero dando claves. No pensemos que hace falta montar una atmósfera tropical, trayendo palmeras, montando ventiladores con agua, que expulsan agua para que haya humedad tropical. Quiero decir, me estoy yendo al extremo. Con que demos pequeñas reseñas, con que demos pequeños tips, con que demos pequeñas claves en nuestro cóctel, que ya vendrán con la invitación, es decir, desde la invitación ya se conocerán, ya os digo, es suficiente. Yo sí que os invito a que pongáis un tema, que creemos una atmósfera bonita en el que, os puedo dar alguna indicación. Yo desde luego no soy nada partidaria de recargar los cócteles con la decoración, además de que por presupuesto se nos puede ir un poco, porque al no sentar a la gente, al tenerla de pie, tendremos esa necesidad de crear atmósferas cálidas para que la gente esté de verdad en armonía. Y eso muchas veces nos hace crear atmósferas muy recargadas, ¿vale? Espacios muy recargados, que esa tematización sea demasiado potente o demasiado exuberante y se puede llegar a perder de verdad esa comunicación entre los invitados. Yo os invito a que tematicéis, yo os invito a que creéis esas atmósferas, pero con toques, como puede ser la música, como puede ser alguna proyección. Pero no me refiero recordando como se hace muchas veces en una boda, que puede ser también un cóctel, por supuesto, recordando la vida pasada de los novios, por ejemplo. No, puede ser una proyección, por ejemplo, si tematizáis con la ciudad de París, me estoy inventando, podéis poner una música siempre armoniosa, siempre suave, siempre tenue, si me permitís la expresión, que acompañe a la celebración, que envuelva, que cree esa atmósfera, y luego a lo mejor tener dos proyecciones, ¿vale? En dos pantallas con imágenes de la ciudad de París. Y eso, junto con la comida que ofrezcamos y cómo la ofrezcamos, ya tenéis un cóctel montado, amigas y amigos. Eso sí, con una buena invitación inicial, sea por correo, sea en mano, sea telemáticamente. Esto ya lo repasaremos otro día. Me habéis pillado la idea, ¿verdad? Se pueden hacer cosas muy bonitas sin tener que recargar. Se pueden hacer cosas muy acertadas tematizando. Ya os digo, yo os invito a que tematicéis y podéis hacer cosas muy elegantes, amigas y amigos. No os olvidéis de este punto. Evidentemente, para fijar una fecha de nuestro cóctel, tenemos que tener en cuenta qué aire le hemos dado a nuestro cóctel, si me permitís la palabra. Es decir, tendremos que tener en cuenta si es un cóctel dentro de un evento, tendremos que tener en cuenta si es un cóctel por la mañana, por la tarde, por la noche. Tendremos que tener en cuenta si es un cóctel centrado sobre todo en bebida, o si es un cóctel sobre todo centrado en ofrecer comida o cena. Todo esto tendremos que tener en cuenta para fijar una fecha. Ahora bien, de forma generalizada, para que nos entendamos, si vosotras y vosotros me preguntáis qué día de la semana es bueno para fijar un cóctel, yo siempre os voy a decir los jueves, ¿vale? Los jueves, y si me apuráis, hasta los miércoles. Vamos a dejarlo así, miércoles y jueves, 2 días muy buenos para poder compartir y para poder organizar un cóctel. Un cóctel, según el carácter que queramos darle, podrá tener una duración o podrá tener otra duración.
Y me estaréis preguntando, o estaréis diciendo, esto ya lo sabemos, Leticia. Bien, lo que quiero deciros es que usualmente un cóctel dura más o menos arriba o abajo un par de horas. ¿Vale? O sea, entre 2 horas, 2 horas y media es lo que suele durar habitualmente un cóctel. Si nos pasamos de ese tiempo, hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Hay que tenerlo en cuenta porque algo estará fallando ahí y muy probablemente sea en el servicio, ¿eh? Muy probablemente sea en cómo sale la comida y la bebida, con qué agilidad sale, ¿eh? Pero es bueno que tengamos esta referencia. Un cóctel normalmente suele durar 2 horas, 2 horas y media. Y hay dos maneras de centrar un cóctel. Dos maneras. O lo que ya he hecho una pequeña referencia hace nada, en el anterior punto. Un cóctel o lo centramos en las bebidas con apoyo de comida, o lo centramos en la comida y en la bebida. Acordaos. O un cóctel lo centramos en la bebida con apoyo de comida, o lo centramos en comida y en bebida. ¿Y esto qué quiere decir? Si lo centramos en bebida, es porque sobre todo vamos a ofrecer bebida y necesitaremos reforzarlo con comida, sobre todo si estamos brindándoles o estamos ofreciéndoles, mejor dicho, bebidas con alcohol, ¿eh? Pero sobre todo se centra en bebida, pero siempre habrá que reforzarlo y apoyarlo con comida. Si lo centramos en bebidas, hay que calcular muy bien el número suficiente de bebidas a servir, además de ofrecer variedad, ¿eh? Cuanta más variedad mejor. Yo recomendaría, a mí me gusta muchísimo, pero claro, eso también va a depender de nuestro presupuesto. ¿Y por qué? Porque a mí me gustaría, o yo os recomiendo que los camareros, cuando circulen entre nuestros invitados, cada uno de ellos lleve una bandeja con una especialidad, es decir, con vinos blancos, toda de vinos blancos, vinos tintos, toda de vinos tintos, cervezas, refrescos, etcétera, etcétera. Pero claro, para eso se necesita un montón de camareros y a lo mejor nuestro presupuesto no nos lo permite. Pero lo ideal es eso, que cada camarero lleve una referencia de bebida. Pero si no, no pasa nada, ¿eh? No me hagáis mucho caso en este punto, yo os lo ofrezco, yo os lo cuento como sugerencia, porque queda muy elegante, que lo sepáis. Pero bueno, aquí lo importante es que calculemos bien las bebidas, ¿eh? Que el cálculo sea suficiente, ¿vale? Y también haceros la observación de que es muy importante ofrecer las bebidas o la opción de bebida sin alcohol, como por ejemplo las cervezas, ¿vale? O también apoyarnos en bebidas creativas, algún cóctel sin alcohol, ¿eh? Y yo creo que es muy importante porque así ofrecéis un amplio abanico de posibilidades a nuestros invitados y además vais a dar un toque creativo y especial si incluís algún cóctel, por ejemplo, que no lleve alcohol, pero que al mismo tiempo sea creativo. Es que me emociono con esta idea y por eso me he atabalado un poquito. ¿Vale? Acordaos, calculamos bien las bebidas y también podemos ofrecer la opción de bebidas sin alcohol. Esto siempre que elijamos un cóctel sobre todo centrado en bebidas, con pequeñas referencias de comida. Si elegimos la opción de transformar un cóctel en comida o cena, que es una opción muy bonita también y muy buena, ahí fijaos que ya os hago referencia a el mobiliario, ya os hago referencia a el elemento buffet que puede reforzar muy bien y convertir ese cóctel denominado reforzado en un éxito. Vamos a centrarnos en que la comida a elegir, desde luego, tendrá que ser la apropiada. Además de que tenemos que tener muy claro de que debe ser fácil comerlo, si es posible de un bocado, porque en un cóctel
no hay servicio de mesa y se come de pie. Y porque sobre todo lo que queremos es favorecer la comunicación. Con lo cual, vuelvo a insistiros que elijamos bien esa comida, que si es posible la podamos comer, ingerir de un bocado, teniendo en cuenta que es de pie. Aunque os he hecho referencia al mobiliario, es verdad que podremos poner algunas sillas, algunos sofás de apoyo, pero claro, no todo el mundo se podrá sentar. Probablemente dejemos ese mobiliario a personas que necesiten estar sentadas. Así que tengamos muy en cuenta que siempre será de pie, que tiene la gran ventaja de la interacción entre las personas, de esos microcosmos que se han montado en ese macrocosmos, me vuelvo a atabalar porque me apasiono, que será nuestro cóctel, y que el estar de pie precisamente facilita esa amplitud de miras, ese conocer a más gente, ese interactuar de forma pues inmensa. Pero recordemos que es de pie. Con lo cual la comida tendrá que ser la apropiada, ingerirla de un bocado, ¿vale? Para una comida o una cena completa de cóctel, ¿vale? Me habéis entendido perfectamente. Tenemos que tener la referencia, igual que os digo que puede durar 2 horas, 2 horas y media. También os doy la referencia de que se deberán servir aproximadamente entre 15 y 20 pequeños platos. Tenéis que pensar que estamos hablando de que cuando nos vamos a comida o cena a través de un cóctel, estamos dando primer plato, segundo plato y postre. ¿Correcto? Entonces es lógico, si hacéis la cuenta, que observéis que debemos servir entre 15 y 20 pequeños platos de esas referencias. Esto es lo más aconsejable. Y estos platos, cuando digo esas referencias, estarán concentrados en esas dosis pequeñas que podremos ingerir de un bocado. Es lo que llamamos, o son los conocidos finger foods, y que además nos van a dar un menú ideal, muy variado, con lo que os digo, sus entrantes, sus platos principales y sus postres. Recordad, los finger foods, ¿vale? Vamos a repasar este punto. Si elegimos la opción de comida y bebida, como digo yo, la primera era bebida con un refuerzo de comida. Aquí nos centramos en comida y en bebida, sobre todo en el elemento comida del menú. Repasando y teniendo claro que lo que queremos es tener éxito, serviremos, o lo más aconsejable es servir, entre 15 y 20 pequeños platos. Y desde luego yo me apoyaría en los finger foods, porque son ideales para diseñar un menú. Y ese menú tendrá su entrante, su plato principal y su postre. Es que el finger food a mí me parece, pues la verdad, muy acertado porque es un formato, una fórmula, podría decirse que es hasta filosófico, esto es como una filosofía que va mucho más allá de servir un cóctel, porque aquí vamos a combinar, aquí es donde se va a centrar la creatividad después de elegir nuestro espacio y decorarlo. Aquí en la comida, aquí vamos a flipar, lo vamos a flipar, como se dice en lenguaje coloquial. Porque vamos a combinar creatividad, vamos a darle elegancia y encima un toque informal. Y por supuesto, vamos a dar ese toque gourmet fantástico. Vamos a comer muy bien, porque son un conjunto de recetas que podemos emplear hasta las tradicionales y fusionarlas con la rabiosa actualidad y dar como resultado una comida cóctel o una cena cóctel espectacular a través de estos finger foods. Recordad, 15 o 20 platos. Igual que os he dicho antes, haciendo referencia a las bebidas, aquí también tengamos muy presente que
vamos, iba a decir que al celebrar con muchos comensales o con muchos invitados, pues no específicamente tiene que ser muchos comensales, pero sí que es verdad que no todos tendrán el mismo gusto. Tendremos que acertar en el menú, por lo tanto vamos a hacerlo equilibrado, donde se encuentre un poco de todo para todos los gustos. Así que podemos añadir cocciones de todo tipo, podemos meter carnes, verduras, hortalizas, pescados, podemos hacer de todo con nuestra creatividad, siempre que no caigamos en lo aburrido. Un cóctel no es sinónimo de aburrido, amigas y amigos, no lo es, ya lo estáis viendo. Interesante todo esto que os estoy diciendo, ¿verdad? Y, por otro lado, para resumir este pequeño punto, os diré que cuando nos centremos en bebida con refuerzo de comida, también podemos incluir estos food fingers, que son tan bonitos, para reforzar ese cóctel centrado en bebidas. Y también tengo que deciros que lo mismo que os he dicho en un cóctel centrado en bebidas, en este segundo formato, es decir, un buen cóctel reforzado en comida o cena, las bebidas también son muy importantes y deberemos incluir también ese elemento de bebida no alcohólica para llegar a todos nuestros invitados, sean muchos o no. Así que no vamos a fallar, estoy segura. Solo organizándolo vamos a pasarlo bomba, amigas y amigos. Para una comida o una cena completa de cóctel, ¿vale? Me habéis entendido perfectamente. Tenemos que tener la referencia, igual que os digo que puede durar 2 horas, 2 horas y media. También os doy la referencia de que se deberán servir aproximadamente entre 15 y 20 pequeños platos. Tenéis que pensar que estamos hablando de que cuando nos vamos a comida o cena a través de un cóctel, estamos dando primer plato, segundo plato y postre. ¿Correcto? Entonces es lógico, si hacéis la cuenta, que observéis que debemos servir entre 15 y 20 pequeños platos de esas referencias. Esto es lo más aconsejable. Y estos platos, cuando digo esas referencias, estarán concentrados en esas dosis pequeñas que podremos ingerir de un bocado. Es lo que llamamos, o son los conocidos, finger foods. Y que además nos van a dar un menú ideal, muy variado, con lo que os digo, sus entrantes, sus platos principales y sus postres. Recordad, los finger foods, ¿vale? Vamos a repasar este punto. Si elegimos la opción de comida y bebida, como digo yo, la primera era bebida con un refuerzo de comida. Aquí nos centramos en comida y en bebida, sobre todo en el elemento comida del menú. Repasando y teniendo claro que lo que queremos es tener éxito, serviremos, o lo más aconsejable es servir, entre 15 y 20 pequeños platos. Y desde luego yo me apoyaría en los finger foods, porque son ideales para diseñar un menú. Y ese menú tendrá su entrante, su plato principal y su postre. Es que el finger food a mí me parece, pues la verdad, muy acertado. Muy acertado porque es un formato, una fórmula. Podría decirse que es hasta filosófico. Esto es como una filosofía que va mucho más allá de servir un cóctel. Porque aquí vamos a combinar, aquí es donde se va a centrar la creatividad después de elegir nuestro espacio y decorarlo. Aquí en la comida, aquí vamos a flipar, lo vamos a flipar, como se dice en lenguaje coloquial. Porque vamos a combinar creatividad, vamos a darle elegancia y encima un toque informal. Y por supuesto, vamos a dar ese toque gourmet fantástico. Vamos a comer muy bien, porque son un conjunto de recetas que podemos emplear hasta las tradicionales y fusionarlas con la rabiosa actualidad y dar como resultado
una comida cóctel o una cena cóctel espectacular a través de estos finger foods. Recordad, 15 o 20 platos. Igual que os he dicho antes, haciendo referencia a las bebidas, aquí también tengamos muy presente que al celebrar con muchos comensales o con muchos invitados, pues no específicamente tiene que ser muchos comensales, pero sí que es verdad que no todos tendrán el mismo gusto. Tendremos que acertar en el menú, por lo tanto vamos a hacerlo equilibrado, donde se encuentre un poco de todo para todos los gustos. Así que podemos añadir cocciones de todo tipo, podemos meter carnes, verduras, hortalizas, pescados. Podemos hacer de todo con nuestra creatividad, siempre que no caigamos en lo aburrido. Un cóctel no es sinónimo de aburrido, amigas y amigos, no lo es, ya lo estáis viendo. Interesante todo esto que os estoy diciendo, ¿verdad? Y, por otro lado, para resumir este pequeño punto, os diré que cuando nos centremos en bebida con refuerzo de comida, también podemos incluir estos food fingers, que son tan bonitos, para reforzar ese cóctel centrado en bebidas. Y también tengo que deciros que lo mismo que os he dicho en un cóctel centrado en bebidas, en este segundo formato, es decir, un buen cóctel reforzado en comida o cena, las bebidas también son muy importantes y deberemos incluir también ese elemento de bebida no alcohólica para llegar a todos nuestros invitados, sean muchos o no. Así que no vamos a fallar, estoy segura. Solo organizándolo vamos a pasarlo bomba, amigas y amigos. Plaza Podcast. Historias que cuentan.